Hola, me da mucho gusto que nos acompañen en un programa más de responsabilidad social, cívica y ética. Yo soy Shadani Policanti, en este espacio para reflexionar sobre el poder de participación que tenemos las y los jóvenes. Bienvenidos y bienvenidas. El otro día fui a la juguetería a comprarle un regalo a mi sobrina. El vendedor quería ayudarme y lo primero que me preguntó fue, ¿es para niña o un niño? Me quedé pensando, ¿por qué no me preguntó qué le interesaba sin importar su género? Y bueno, le dije que buscaba algo para una niña y todo lo que me enseñó fueron muñecas, juguetes rosas, peluches y alguna que otra manualidad. Y un mini fregadero para lavar trastes. Volté a ver a los juegos de construcción, de estrategia, los kits científicos. Pensé en todas esas niñas que por ser niñas no se les da ese tipo de juegos que ayuda a desarrollar muchas habilidades, solo porque son niñas. Y se me hizo muy desigual. Esas niñas no tienen las mismas oportunidades que los niños por su género. En este programa vamos a hablar de un tema que está muy presente en nuestro país, la desigualdad. Es una palabra que asociamos a los periódicos, los libros aburridos, pero si la entendemos bien, creo que podríamos vivir en un mundo más igual para todas y todos. Intentaremos, aunque sea en poco tiempo, tener algunas herramientas para detectar lo que propicia las desigualdades en nuestra sociedad desde la raíz. Empecemos. La Organización de las Naciones Unidas define a la igualdad de dos formas. La primera, la igualdad formal. Es un derecho humano común a todas las personas protegido por distintos instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos, acompañado del principio de la no discriminación. La segunda es la igualdad sustantiva y se refiere al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana, de manera que los orígenes sociales y económicos de las personas no determinen su destino en la vida adulta. La igualdad de oportunidades se logra cuando las circunstancias de origen no determinan la posición social. La desigualdad sucede, entonces, cuando no todas las personas tienen las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar por causas económicas, por menos acceso a la educación o por pertenecer a un grupo social en desventaja. Existen distintos tipos de desigualdad. La desigualdad social, cuando las personas son tratadas de manera diferenciada a causa de su estatus social, sus ingresos económicos, religión, género con el que se identifican o lugar del mundo del que provienen. La desigualdad económica es cuando no existe una nivelación de salarios y de riquezas ni en los territorios ni en el mundo en general. Este desequilibrio dificulta que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades y recursos, en su mayoría aspectos muy básicos como la educación, la sanidad y la comida. La desigualdad educativa. En las situaciones de desigualdad económica y social, la desigualdad educativa es prácticamente una consecuencia de estas dos. Si existe en una sociedad diferencia de oportunidades para acceder a los recursos formativos, se produce desigualdad. La desigualdad de género es el hecho de no tener las mismas oportunidades de desarrollo por pertenecer a un género. La igualdad sustantiva es una visión acerca de la igualdad que no nada más se queda en la formalidad, no nada más se queda en la idea de que con que la ley diga que somos iguales, hombres y mujeres, por ejemplo, ya basta para lograr tener condiciones de igualdad real en el ejercicio de los derechos. Por eso es importante hablar de igualdad sustantiva. Y en realidad de lo que se trata es que las condiciones de acceso a los derechos, el ejercicio de los derechos y las posibilidades de disfrutarlos sean similares. No siempre se va a necesitar lo mismo en todos los casos. Justamente hay personas que por estar en condiciones previas de discriminación o de marginación necesitan apoyos adicionales para lograr el ejercicio de los derechos. Entonces, se habla de una igualdad sustantiva tomando en cuenta las diversidades. La sociedad civil tiene la posibilidad de hacer un trabajo muy importante en términos de acompañar procesos de transformación social, pero también en estar en el terreno, escuchando a las personas, a las familias, a quienes necesitan que sus voces sean escuchadas, también para efectuar los cambios que se tienen que hacer y mejorar las condiciones de acceso a los derechos. La sociedad civil trabaja en muchos frentes. Hay sociedad civil que hace asistencia directa, por ejemplo, los albergues para personas migrantes o las organizaciones para personas con discapacidad específicamente orientadas a darles atención, por ejemplo, psicológica
psicológica o terapéutica. Después hay organizaciones sociales que se enfocan más a la cuestión de la política pública, el acceso a transformaciones sociales de mayor calado, de tener influencia sobre los distintos programas para mejorarlos. Y luego hay sociedad civil que hace ese trabajo, pero también a nivel global, ¿no? Que tiene vínculos de alguna manera con otras organizaciones sociales o con redes de organizaciones en el mundo y que logran así compartir buenas prácticas y hacer trabajo conjunto en mejorar el acceso a los derechos. Los ámbitos en los cuales hemos podido ver una disminución de desigualdades, pues son ámbitos en los cuales hay distintas opciones, ¿no? Hay ámbitos, por ejemplo, como los derechos políticos de las mujeres, en los cuales pues hace unos 60, un poco más de 60 años, pero hace no tanto, las mujeres no tenían ni siquiera derecho al voto. Y ahora estamos viviendo la primera legislatura paritaria, es decir, la primera vez que en el Congreso Federal hay 50% de senadoras y 50% de diputadas. Esa es una transformación muy significativa y muy importante que se llevó a cabo gracias al trabajo de muchísimas mujeres en política y desde afuera de la política, desde la academia, desde las organizaciones, desde la sociedad civil, en todos los lugares que empujaron por esta reforma y que realmente ha transformado la posibilidad de que las mujeres estén presentes en los organismos pues que hacen las leyes federales, ¿no? Ahora estamos viendo un aumento de las obligaciones para paridad en otros ámbitos de la política y eso también pues es resultado de este mismo proceso de transformación. Otra significativa, yo creo, es el logro de pues algunas transformaciones legislativas para las personas de la diversidad sexual, sobre todo en matrimonio igualitario, adopción de niñas y niños para parejas del mismo sexo y cambio de identificación para personas trans. No es para nada que haya terminado ese camino. Algunas legislaturas estatales no han efectuado esos cambios, pero gracias a que la sociedad civil llevó litigios ante la Suprema Corte y que se hizo un trabajo muy profundo con la legislatura, particularmente de la Ciudad de México y algunas otras entidades, se ha logrado hacer un cambio en lo judicial y en la legislación que esperamos que vea su concreción en todo el resto del territorio nacional en la próxima década, ¿no? Y quizá para cerrar, pues el tema indígena, que es enormemente complejo, pero sumamente, profundamente importante, pues que es un tema en el cual pueblos, comunidades y personas indígenas han estado trabajando durante décadas, primero por el reconocimiento de sus derechos, la interpretación adecuada de los derechos. También ha habido una batalla muy grande para que México se sume a los tratados internacionales que protegen y defienden los derechos de las personas indígenas. Eso se logró ya hace un buen rato, pero todos estos son como avances paulatinos que van ocurriendo. Ahora hay otras batallas que se están suscitando a nivel territorial, vinculadas con los bienes naturales, vinculadas también con los grandes proyectos de infraestructura, pero creo que las comunidades y pueblos indígenas han demostrado una enorme capacidad de organización en todas sus diversidades además, porque son totalmente distintas las expresiones de su cultura y de sus tradiciones y de sus usos y costumbres en los distintos pueblos y regiones del país, pero sí creo que han logrado una articulación pues muy significativa en torno a sus derechos. Los factores que fomentan mayores desigualdades pues son en principio un sistema contributivo o fiscal que no hace realmente una redistribución justa de la riqueza. México es un país que tiene de las personas más ricas del mundo y de las personas más pobres del mundo también. Tenemos un índice de desigualdad muy, muy profundo y muy avergonzante, y eso se debe parcialmente a un sistema fiscal que no hace distribución de la riqueza. La fiscalidad funciona para que pues el gobierno o digamos el Estado cobre impuestos a personas que tienen mucha acumulación y transfiere esos impuestos por vía, por ejemplo, de provisión de servicios como educación, salud, etcétera, a las personas que menos recursos tienen. Si no haces ese esquema fiscal en donde le quitas más a los que más tienes, pues a los que más tienen, es muy difícil redistribuir. Otro de las problemáticas que tenemos en México es un sistema de salud muy fragmentado, es decir, que pues hay personas que están en el IMSS, hay personas que están en el INSABI, hay personas que están en el ISSSTE, hay personas que están en las Fuerzas Armadas o en Pemex,
cada entidad federativa tiene su esquema de salud. En fin, hay tal diversidad y tal diferencias en los tipos de servicios a los que tenemos acceso, pues que se generan muchas desigualdades, ¿no? Y por dar un ejemplo, simplemente, por ejemplo, en el tema de las licencias de maternidad, hay ciertos servicios que le dan a las mujeres 12 semanas después del parto, otros que 6 semanas antes y 6 semanas después, otros 8 semanas, y en fin, no, nadie ha pensado que todo el país, todas las niñas y los niños mexicanos y las mujeres mexicanas que dan a luz necesitan las mismas cantidades de semanas, sino más bien se piensa como desde la institución que te da el beneficio, ¿no? Entre comillas. Entonces, ahí hay un problema como de diseño institucional que en salud se ve muy claramente. Y luego en educación, que me parece muy importante, pues tenemos un sistema también fragmentado, también que da como servicios para una parte muy global del país, la educación regular, digamos, pero luego está la educación la educación especial para niñas y niños con discapacidad, la educación intercultural para niñas y niños indígenas, y me parece que la mirada hacia adelante, como ya lo dice la Constitución, tiene que ser un sistema educativo inclusivo que tenga un aula para todas y para todos. Y para ello, pues se tienen que hacer muchos cambios, muchos ajustes y muchas transformaciones del sistema educativo, pero debemos ir hacia allá porque en el aula, como en la vida, tendríamos que caber todas y todos. Muy interesante, ¿no? A veces las desigualdades pasan desapercibidas. A veces nuevos hechos llegan a causar más desigualdades entre las personas. Vamos con Donovan, que nos va a dar información siempre fresca y sin rodeos. Por si todavía no lo saben, lo suyo es la data y el reportaje. Hola, Donovan. Hola, Shadani. Hola a todos. Este es un reportaje sobre desigualdad. ¿Les doy un primer ejemplo? Los directores generales de cualquiera de las 5 principales marcas de moda ganan en 4 días lo que una trabajadora del sector textil de Bangladesh en toda su vida. Eso es desigualdad económica. Vamos a entender mejor qué significa la desigualdad en nuestro país y en el mundo para ver qué podemos hacer para contribuir y lograr una sociedad con menos desigualdad. Aquí en México, de acuerdo con cifras del Coneval, las mujeres que trabajan dedican 40 días al año en labores domésticas y los hombres 16. Eso es desigualdad social y de género. También en México, según Oxfam, el 1% de la población concentra casi la mitad de la riqueza de todo el país. Eso es desigualdad económica. Según el INEGI, en México las mujeres perciben 60% menos dinero que los hombres. Eso es desigualdad de género. Según la UNICEF, al menos el 29% de los niños en edad de asistir a la escuela primaria no tienen acceso a la educación a distancia, al igual que cerca del 24% de los niños del primer ciclo de secundaria. Eso es desigualdad social y educativa. Estas son algunas cifras para entender qué son las desigualdades a las que nos enfrentamos. Hoy en día muchas organizaciones no gubernamentales como Oxfam y también gubernamentales luchan por que se reduzca la desigualdad entre las personas, implementando o impulsando programas dirigidos a las personas que enfrentan las consecuencias de la desigualdad económica, social, de género, educativa. Hay victorias legales, acuerdos internacionales, pero lo que nos interesa averiguar en este programa es cómo contribuir para lograr una sociedad de iguales. Ya sabemos, lo hemos visto. La historia nos enseña que el cambio también es posible a través de algo que se llama activismo colectivo. La manera en que caminamos, pensamos y actuamos todos los días puede generar un efecto dominó que beneficia a todas las personas. En mis investigaciones encontré estas pequeñas acciones que pueden ayudar a tener una sociedad más igualitaria. Compartir el cuidado. Las mujeres se ocupan 3 veces más del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado que los hombres. Esto se traduce en tiempo y energía que no invierten para avanzar en sus carreras, ganar más dinero y disfrutar de las actividades de ocio. Demuestra que te importa, comprométete a repartir por igual las tareas domésticas, las responsabilidades de crianza y otro trabajo no remunerado. Consumir con responsabilidad. Creo que una de las acciones más importantes que podemos hacer para luchar contra la desigualdad es el consumo responsable. Si consumimos productos locales, si su elaboración respeta el medio ambiente, es socialmente responsable, asegura el respeto de las culturas, fue elaborado bajo buenas condiciones de trabajo, no lleva consigo historias de abusos, explotación, desigualdad o contaminación, estamos contribuyendo en una sociedad de iguales. Consumir con responsabilidad ayuda a combatir el cambio climático, que aumenta las desigualdades. Consumir con responsabilidad también contribuye a eliminar la explotación laboral.
Pensar antes de hablar. Muchas veces, sin darnos cuenta, decimos cosas que reflejan una normalización de la desigualdad social, económica o de género. Arrastramos palabras o expresiones aprendidas que reflejan racismo y discriminación. Podemos empezar reflexionando antes de hablar. Gracias por tu información, Donovan. ¿Qué opinan? Ahora vayamos a la segunda parte de la entrevista para que veamos qué más podemos hacer. En nuestra vida cotidiana podemos hacer muchísimas cosas para cambiar las dinámicas de desigualdad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la posibilidad en nuestro fuero familiar de cuestionar, por ejemplo, algunas dinámicas injustas, ¿no? No siempre es fácil porque a veces, pues, si somos jóvenes, sobre todo los papás, las mamás, las abuelas, los abuelos tienen ideas quizá como previas, ¿no? Estereotipos de género y ese tipo de cosas, pero realmente podrían, sin duda, se pueden poner sobre la mesa y discutir en familia algunos de los conceptos que se tienen como preconcebidos. La segunda cosa que se puede hacer es en los ámbitos en los que estamos, por ejemplo, en el ámbito escolar. Hay muchísimo bullying homofóbico en las escuelas en México, hay recursos y capacitaciones posibles que se pueden tomar, pero también pues no permitir y no ejercer sobre todo el bullying homofóbico, que tiene todo que ver con la misoginia y con el machismo también, ¿no? Esta cosa de burlarse de un hombre porque parece niña entre comillas, o de compartir videos de alguna mujer, eso también es otro clásico. Puede haber como momentos en los cuales estamos frente a una situación de bullying o de acoso, o que nosotras mismas estamos en un grupo en donde eso se suscita. Creo que hay que acercarse con las autoridades escolares y plantear esto como una temática que pues esperamos como estudiantes que se resuelva también a nivel de las autoridades educativas, ¿no? Y finalmente, cuestionar. Creo que hay muchísimo que decir acerca de lo que consumimos en la televisión, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en TikTok. Pues sí, o sea, hay muchísimo contenido muy valioso, muy constructivo, pero luego también puede haber contenido que va en contra de la igualdad y que refuerza estereotipos, prejuicios de género, que sean homofóbicos, que sean clasistas, que sean xenófobos o racistas, ¿no? Anti-inmigrantes, por ejemplo. Y eso, pues hay que analizarlo críticamente, ¿no? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué es lo que quieren que nosotras pensemos acerca, por ejemplo, de pues las noticias que cubren robos, pero asocian las personas que roban a una nacionalidad? ¿De qué me sirve saber si son de una cierta nacionalidad? ¿Será cierto o no? ¿Por qué me lo están diciendo? Creo que podemos hacer mucho por cuestionar lo que consumimos también como personas que estamos expuestas a muchísima información. Bueno, el gobierno tiene la obligación de generar contextos de mayor igualdad, porque dentro de las obligaciones del Estado está justo crear condiciones para el acceso a los derechos de todas las personas. Y creo que ahí está la tarea central del Estado. No hay más que hacer que eso, esa es la tarea principal. Y en ese sentido, el Estado tiene muchísima transformación que lograr. Primero, una transformación en algunas leyes. Hay muchas que ya han cambiado, pero muchas otras que todavía reflejan estereotipos y prejuicios de muchísimas maneras. Después tiene que haber también una reforma institucional. Hay que pensar cuáles instituciones pues ya quedaron un poco con diseños del pasado y necesitan repensarse hacia el futuro. Y tercero, pues el gobierno también tiene que revisar sus propias prácticas discriminatorias. A veces está muy bien la ley, está muy bien el diseño institucional, pero llegas a la ventanilla y no te dan el servicio, ¿no? O te cuestionan, ¿no? Y eso es un trabajo que también hay que hacer en términos de capacitar al personal gubernamental en todos los niveles y ser capaces de responder a eso que son como prácticas reiteradas de discriminación. Una muy clara y muy frecuente es pedir el acta de nacimiento o la prueba de nacionalidad mexicana para lo que sea, aunque no te lo pida, por ejemplo, un programa social, porque todo el mundo asume que los programas son para las mexicanas y los mexicanos, cuando la legislación mexicana y la Constitución pues señalan que las personas que están en territorio mexicano también tienen derechos humanos, ¿no? Entonces hay mucho que hacer por cambiar la mentalidad del país, pero también del servicio público y poder no incurrir en estas prácticas discriminatorias. Para mí es muy importante que tengamos claro que pues este país es un país de enormes desigualdades, pero también es un país cuya mayor riqueza es la diversidad de su gente, ¿no? Y de su población y de la manera en la que vivimos. Somos un país muy desafiante, lleno de temas, pero no tenemos que sentirnos aplastadas por las problemáticas, sino más bien esperanzadas de todo aquello que podemos hacer por cambiar las dinámicas de poder, las dinámicas de
desigualdad. Y creo que ver hacia adelante también es comprender cómo están interrelacionados los problemas, ¿no? El tema de cambio climático, pues tampoco es lejano al tema de la desigualdad, porque las personas que más van a sufrir las consecuencias del cambio climático son las personas más pobres, más marginadas, que viven en condiciones de dificultad de por sí. Y eso pasa con los grandes problemas nacionales, tienen pues como adentro como causa y como consecuencia la discriminación. Entonces creo que desde una mirada de la igualdad y la no discriminación podemos comprender muchos de los fenómenos sociales y también encontrar nuestro nicho, nuestro lugar en donde nosotras mismas podemos hacer la diferencia. La desigualdad es algo que podemos observar todos los días. A veces es tan visible que cerramos los ojos para no verla, pero sí podemos hacer algo para disminuirla, con pequeños actos todos los días con conciencia. Aunque muchas de las grandes acciones vienen de las políticas públicas, de decisiones gubernamentales, nosotras y nosotros podemos siempre llevar a cabo pequeñas pero contundentes acciones. En este programa han llovido ideas y propuestas de todo lo que podemos hacer para lograr una sociedad de iguales en donde tus orígenes, el género con el que te identificas, tu edad, no sea algo que limite tu potencial y te impida superarte como todas las demás personas. ¿Se imaginan? Donovan, ¿y si empezamos con el top 5 del programa? Las 5 acciones que sugerimos para construir una sociedad de iguales. 1, 2, 3. 1. Comparte el cuidado en el hogar. Las labores del hogar son responsabilidad de todas y todos. 2. Denuncia los casos de sexismo o discriminación. Así ayudamos todas y todos a una sociedad con mayor igualdad de género. 3. Consume responsablemente. Consumir productos elaborados localmente, sin explotación y bajo condiciones justas de trabajo ayuda a fomentar una sociedad sin explotación laboral, con más igualdad social y económica. 4. Exige una cultura de igualdad en el trabajo o escuela. No dejes pasar las injusticias que veas. No te calles. Así todos contribuimos a una sociedad con las mismas oportunidades educativas y laborales para todos. 5. Rompe los estereotipos, binarios y sociales. El género y la libertad de expresión nunca deben de ser razón para tener menos oportunidades que las y los demás. Es un ejercicio de todos los días y posible, ¿no? Antes de despedirnos, vamos a ver este video de las Naciones Unidas contra la desigualdad, en el que se compara la desigualdad a un virus. ¿Les suena? Las desigualdades en el desarrollo humano son como los síntomas de una infección viral. Muchas de ellas las hemos conocido desde hace años, como por ejemplo las brechas en ingreso y riqueza. Pero una nueva generación de desigualdades está surgiendo. Tan pronto como se reduce o destruye una desigualdad, surge una nueva para reemplazarla, opacando el progreso alcanzado. Lo que alguna vez se consideró como un lujo, hoy en día es visto como una necesidad en un mundo cada vez más competitivo y conectado. Injustamente acelerada por los efectos del cambio climático, la desigualdad de género, los conflictos violentos y el ritmo de la tecnología. A este paso, el malestar social generalizado es inminente. ¿Cómo podemos detenerlo? Aplicando los mismos enfoques que se utilizan para combatir una epidemia. Para encontrar soluciones sostenibles, es esencial enfocarse en la raíz de los problemas. Los métodos preventivos son más efectivos cuando se aplican temprano, antes de que los síntomas comiencen a manifestarse. Además, reajustar políticas e inversiones ayudará a reducir o eliminar el impacto de cada desigualdad. La nueva generación de desigualdades va más allá de los ingresos, más allá de los promedios y más allá de lo que provoca las disparidades de hoy versus las que existirán mañana. Pero las soluciones no están fuera de alcance. Aplicando un enfoque nuevo y más preciso a la desigualdad moderna, podemos reducir las brechas, ayudando a los países y las comunidades a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, con el fin de que las futuras generaciones puedan llevar vidas más justas y dignas que las generaciones anteriores. Un mundo mejor empieza con darle las herramientas adecuadas a quienes crean las políticas públicas, y esto empieza ahora. Bienvenidos al Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Hemos llegado al final de este programa. No olvides mandar tus comentarios a las redes de Jóvenes en TV. Puedes compartir con nosotros tu experiencia, enviarnos preguntas, reflexiones o proponernos algunos otros temas que te gustaría que abordáramos. Así que haz este programa con nosotros. Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Nos vemos en el próximo programa.